Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Universidad Galileo acerca del tema de IA. Estamos en medio del AI Summit LATAM 2025 y hoy le damos la bienvenida de nuevo a Rodrigo. Rodrigo, es un placer tenerte de nuevo aquí en Guatemala. Muchas gracias, Rocael, por la invitación a esta segunda versión, también mi segunda vez en la cumbre. Gran convocatoria, realmente los felicito, se nota además. Aumentaron los sponsors, hay speakers de más lugares, o sea, se nota una madurez en el evento, así que todas las felicitaciones a la universidad y al equipo particularmente. Muchas gracias, muchas gracias. Y sabes que siguiendo en esa línea, estamos muy contentos de lo que se ha logrado. Hemos crecido entre más o menos un 25% en todos los aspectos, en speakers, en alcance, en participantes, etcétera. Y pues es un placer tenerte de nuevo aquí. Y quisiera empezar esta conversación para que nuestra audiencia sepa un poco más acerca de ti, Rodrigo. ¿Qué haces en el Centro de Investigación de IA en Chile? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy Rodrigo Durán Rojas, soy el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA. El CENIA es una corporación privada sin fines de lucro que se dedica a la investigación, desarrollo y promoción de la inteligencia artificial ética y responsable en América Latina y el Caribe. Tenemos 3 años de existencia. Mi rol consiste principalmente en la gestión de la organización. Hemos crecido bastante también. En el último año pasamos de ser 45 en enero, hoy día 100, que es una señal, creo yo, de lo rápido que está avanzando la tecnología y la necesidad cada vez más apremiante de no solo generar buenas soluciones basadas en inteligencia artificial, que es algo que nosotros hacemos, sino que también de entender y de profundizar en el impacto y la importancia y sobre todo los mecanismos que nos permiten aprovechar la inteligencia artificial tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, hoy día el CENIA se dedica a la investigación básica. Nosotros tenemos equipos de doctores, postdoc, magíster, etcétera, cerca de 20 personas contratadas y más de 200 personas asociadas que hacen estos procesos de investigación en inteligencia artificial. Luego tenemos un equipo de ingeniería que empaqueta y desarrolla soluciones en función de cosas que ya existen en el mercado, y ahí tenemos clientes de forestal, minería, construcción, salud, banca, etcétera. Y finalmente un área de incidencia e impacto público, que es donde tenemos proyectos como Hazlo con IA, que es este programa de formación nacional en Chile, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que fue parte de lo que yo mostraba hoy día en la presentación. Así que súper contentos de poder estar hoy día nuevamente en este AI Summit de la Universidad de Galileo. Sí, muchas gracias. De nuevo, es un placer tenerte aquí y creo que es muy valioso para los asistentes. Tú sabes que de alguna forma hemos estado recibiendo este feedback en este día, en este inicio del Summit. Y es que mucha gente dice, en Guatemala se está adoptando la IA mucho más rápido que en otros, o por lo menos existe ese deseo. Y creo que de alguna forma nosotros que formamos parte de este Summit, ustedes como speaker y toda la organización, estamos impactando de una forma muy positiva en esa adopción que es tan importante, porque uno de los elementos o los retos más importantes es que América Latina no sea solo un consumidor, ya lo hablábamos hace mucho tiempo, sino que seamos creadores, que seamos innovadores, que tomemos las oportunidades y conquistemos el mundo. Cuéntanos un poco, yo creo que hay algo muy importante del lado de CENIA dentro de todo lo que hacen, que es fantástico a nivel no solo de Chile, sino regional. Ustedes tienen uno de los centros para producción de LLM, pues de los pocos o casi de los únicos a nivel latinoamericano. Dime, ¿por qué es importante contar con un LLM a nivel latinoamericano entrenado con datos de Latinoamérica que sea en español? ¿Cuál es la perspectiva ahí? Son 3 cosas lo que lo hacen desde nuestro punto de vista fundamental. Lo primero, y el proyecto se llama LATAM GPT, lo pueden conocer en latamgpt.org. Y es una iniciativa que coordinamos desde el CENIA, pero que cuenta con la participación de más de 50 instituciones en grupos que van desde la pesquisa y la curatoría de datos hasta la evaluación y el post-entrenamiento del modelo. Y es importante primero porque
los modelos de lenguaje que hoy día existen son modelos que tienen un rendimiento relativamente peor sobre América Latina y el Caribe frente a el resto de las regiones del mundo occidental. Es decir, nosotros hicimos estos experimentos y nosotros veíamos cuál era el ratio de alucinaciones frente a cualquier tema sobre América Latina frente a Europa o Estados Unidos, siempre alucinaba más en América Latina. Y eso porque los modelos son reflejo de los datos con los cuales fueron entrenados, pero también de los parámetros y las decisiones y el bagaje cultural de quienes los programaron. Y esas cosas tienen un componente cultural local que impacta el rendimiento del modelo. Entonces, el primer motivo por el cual esto es fundamental es porque es necesaria una solución que integre de forma adecuada el contexto cultural de América Latina y el Caribe y nuestro lenguaje. El segundo elemento es que los modelos de lenguaje se están transformando en una especie de buscador, es como una enciclopedia, es un ser omnisciente al cual nosotros acudimos en búsqueda de información. Y detrás de eso está la idea de que son las nuevas bibliotecas o en el fondo los nuevos repositorios del conocimiento. Y por lo tanto, si nosotros vemos que el resto de los modelos están creciendo sin considerar nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestros datos, eso se va a ir perdiendo poco a poco. Se va a ir perdiendo en la lógica técnica de que el modelo se reentrena con las explicaciones. Entonces, cuando yo le pregunto a un modelo desde el norte global, a propósito de qué es lo que pasa en América Latina y el Caribe sobre cualquier tópico, lo que está pasando es que la respuesta es adecuada, sin duda, para el norte global, pero esa respuesta adecuada no está considerando lo que nosotros realmente pensamos y por lo tanto cada vez más se va homogenizando la cultura que entrega el modelo a partir de la retroalimentación del norte. Y lo tercero es contar con capacidades locales para dominar esta tecnología, justamente lo que tú decías antes, cómo nosotros desarrollamos capacidades de ingeniería, capacidades de investigación, capacidades de cómputo que nos permitan no solo hacer este modelo, sino que otros modelos en el futuro. Mira, lo que tú dices es crucial. Crucial, y de nuevo nosotros nos sentimos muy orgullosos de contar con ustedes en Chile, pero para toda Latinoamérica, en tomar el liderazgo en este tema tan importante, tan crucial. Pero también hay una tendencia que nos alienta mucho en ese aspecto, y es que cada vez la producción de nuevos modelos es más económica. Desde China estamos viendo avances sustanciales, no con la tecnología o los chips de última generación, con costos más reducidos, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva que ven ustedes ahorita? Porque tal vez hace un año decíamos, bueno, construir un modelo son $100 millones y toda la historia y no tenemos suficientes chips, pero en enero sucede DeepSeek y etcétera, etcétera. ¿Qué ven ahora ustedes? Si tú ves lo que está pasando a nivel mundial, efectivamente el desarrollo de modelos fundacionales se está volviendo algo menos prohibitivo, pero a escala. Sigue costando $50 millones, ya no son billions, ahora son millions, pero sigue siendo muy caro en términos de inversión de infraestructura sobre todo, pero también de talento, porque tú requieres personas que entiendan cómo funcionan estos bichos, estas máquinas. Y esas personas son muy escasas, son muy, muy escasas. Nosotros tenemos, 4 en el CENIA que están por el bien público, pero tuvimos que ir a buscar a gente en San Francisco que se vino a CENIA y sacrificó porque es conocimiento que no es... La receta está, pero si tú quieres desarrollar capacidades, necesitas gente que sea capaz de ir más allá de lo que te dice la receta, porque la receta falla si quieres hacer algo distinto a el modelo que ya existe y lo quieres hacer porque justamente estás buscando que refleje tu cultura local. Dicho eso, tú ves una tendencia hacia el abaratamiento, pero un abaratamiento relativo, sigue siendo sumamente caro. Donde sí hay algo que es bien interesante es en cómo se ha vuelto cada vez más accesible el consumo de APIs para inferencia, un poco en la línea de lo que hablábamos antes. Es decir, hoy día cada vez tiene más sentido el pensar en soluciones que sean intensivas en consumo de tokens, porque el consumo de tokens se está volviendo marginal, se está volviendo casi tan barato como una búsqueda en Internet. Entonces, crear soluciones y aplicaciones en América Latina y el Caribe que se hagan cargo de desafíos locales de América Latina y el Caribe, construidos sobre estos modelos, no es una mala opción en el corto y mediano plazo, porque permite generar un mercado que hoy día no está cubierto. Y solamente un dato ahí: hoy día la penetración
de la inteligencia artificial generativa en América Latina es de las más altas del mundo en relación a su tamaño de mercado y sus economías. Es decir, un 20% del mercado total de aplicaciones global. De inteligencia global está en América Latina y el Caribe. Está a nivel de Europa. Es extraordinario, es una excelente buena noticia. Pero estamos consumiendo soluciones producidas en el norte global. Entonces hay un mercado que podríamos abastecer con mejores soluciones producidas acá, que son este application layer, que está acá más de software, de integración de soluciones, y que se vuelve mucho más viable justamente porque el costo de los tokens está bajando de forma significativa y permanente. Eso es extraordinario y creo que son unas muy buenas noticias para toda la región, porque muchas veces nos topamos con que, bueno, esto lo están haciendo el Big Tech y solo ellos pueden, pero está demostrado de que la tendencia es otra y es muy necesario para nuestra región tomar la batuta y también revolucionar este tema, porque las oportunidades económicas y de progreso son gigantescas y también los riesgos de no tomarlo son muy grandes. Es de, como decías, volvernos iguales que el resto del mundo, en el sentido de que pensar y solo usar la inteligencia artificial, digamos, creada en Occidente, puede ser limitante. Lo va a hacer, nos va a limitar en muchos aspectos desde el punto de vista cultural, social y de la realidad y de los challenges que tenemos o de los retos que tenemos en la región. A ver, ya que mencionabas que tenemos una penetración tan alta, digamos, para ser una región, ¿a qué atribuyes que tenemos esa penetración tan alta? Es decir, somos una región muy ávida de innovación, somos muy aventados y tomamos riesgos. ¿Qué es lo que nos está dando esos factores de que estemos reflejando esos tan buenos números a nivel global? Es una buena pregunta. A ver, por una parte creo que responde a la alta penetración de telefonía móvil. Es decir, estas son aplicaciones móviles, es un buen proxy de adopción, pero es descargas en teléfonos móviles. Y creo que eso es una cosa ventajosa. Lo segundo es que hay una cosa dual en el sentido de que los beneficios del uso para una economía menos productiva son más altos. Es decir, el aporte marginal de usar inteligencia artificial generativa en tu día a día es mayor si es que tú tienes un nivel más bajo de productividad. Siempre hay un impacto positivo, pero es más grande en magnitud si estás más abajo. Y creo que América Latina hace rato que tiene un desafío en materia de productividad de las economías, y por lo tanto ahí hay un espacio que se está aprovechando. Y al mismo tiempo responde también a que, a diferencia de lugares como Europa o como Estados Unidos, hay un mayor tecnooptimismo, es decir, hay una mayor disposición y menos barreras de entrada para el uso de este tipo de tecnología. Te doy un ejemplo. La función de Meta en WhatsApp no estaba disponible hasta hace muy poco en la mayoría de los países de Europa, porque no se ajustaba a la norma del GDPR. A la regulación. Exacto. Y por lo tanto esa solución que en el día a día uno lo puede usar mucho, no estaba disponible. Lo mismo con el Apple AI o algo así. Siri. Claro, no, pero Siri sí, pero hay una función dentro que tampoco. Entonces, ciertos elementos regulatorios inhibían la adopción, cosa que en América Latina y el Caribe no tiene, porque no tiene regulación. ¿Me entiendes? Y si hay, es más tangencial y difícil de enforzar. Y eso es lo otro, que saltando como al tema regulatorio, muchas de las discusiones que uno ve en América Latina y el Caribe a propósito de cómo establecer un marco normativo para la inteligencia artificial no se hacen cargo del desafío que significa la implementación de ese marco normativo, que muchas veces en América Latina y el Caribe no tenemos las capacidades habilitantes para poder hacerlo. Entonces eso es un elemento que también hay que tener muy presente a la hora de pensar en cómo regular. Pero a propósito de la adopción, yo te diría que son esas dos cosas, como alta penetración de teléfonos móviles, una ganancia significativa en productividad por el uso, y
una mayor disposición de la ciudadanía, ya sea porque inexistencia de regulación o mayor cultura a fin de la adopción de tecnología. Bueno, eso que mencionas, y gracias por esos insights, por ese conocimiento y esos detalles tan profundos que a veces no son tan fáciles de inferir. Pero te quisiera preguntar, digamos, si nosotros, tú que has tenido la oportunidad de interactuar prácticamente con actores de toda Latinoamérica y también a nivel global, ¿qué consideras que puede ser como el roadmap más inmediato, digamos, en el próximo año o algo así, en los próximos 12, 18 meses, que puede ser más práctico, ya sea a nivel de organizaciones, a nivel de gobiernos locales o inclusive a nivel de naciones o regional? ¿Qué ideas tienes en ese sentido? Es que depende muchísimo de dónde estás mirando. Pero como en términos globales, lo que nosotros hemos visto que aplica para un gobierno local, para un país o para una empresa o una universidad, es que lo más importante es hacerte la pregunta de qué es lo que quieres hacer con inteligencia artificial. ¿Quieres aumentar tu productividad? ¿Quieres automatizar o acelerar ciertos procesos? ¿Quieres participar de la revolución porque quieres decir que estás usando inteligencia artificial? Yo creo que son todas respuestas válidas. Pero si, por ejemplo, tú partes por el último, bueno, anda y cómprate unas licencias y di que estás usando y con eso te ahorraste el problema. Si por el contrario tú quieres acelerar tu productividad o transformar tu modelo de negocio, transformar tu economía, tú sí o sí requieres de una capa de factores habilitantes que es el primer paso. Son los cimientos del edificio. Tú puedes construir un edificio de inteligencia artificial que sea sumamente poderoso, pero para eso tienes que tener cimientos básicos, que son talento, cómputo y datos. Si tú no tienes esas tres cosas, no te voy a decir resueltas, pero sí dentro de un roadmap, es imposible que tú seas capaz de ir más allá del mediano plazo. Entonces, en el caso de una organización, por ejemplo, es hacerse la pregunta de ¿dónde están mis datos? ¿Quién es el custodio? ¿Quién es la organización responsable? ¿Cómo los almaceno? ¿Cuáles son los contratos que tengo? ¿Cómo hoy día tengo acceso a cloud? ¿Tengo todo on-premise? ¿Tengo algo híbrido? ¿Cuáles son los protocolos que hay ahí? Y tengo las personas que son capaces de ya sea desarrollar esto o de interactuar con un proveedor a nivel de organización. Y son muy parecidas a las preguntas que te haces a nivel nacional o subnacional. Es decir, claro, ¿cuenta mi país con el talento necesario para poder aprovechar esto? A talento profesional, pero también a nivel de investigación. ¿Cuenta mi país con una gobernanza de datos, políticas nacionales de datos que permitan que las organizaciones que los van a usar tengan certezas jurídicas de que si entrenan un modelo eso no es un delito? Y finalmente tengo las capacidades de cómputo, acceso a cómputo disponibles, niveles de conectividad, de infraestructura que me permitan aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, cualquier hoja de ruta tiene que partir de hacerse esas preguntas, de cómo estoy en cómputo, cómo estoy en datos y cómo estoy en talento. Y en función de las respuestas de cómo estoy, pensar en cuáles son las prioridades. Puede ser que tu país no tenga, o tu organización no tenga un problema de infraestructura, pero sí tenga un problema de talento. El caso de Chile es al revés. Chile no tiene un problema relativo de talento. Todos tenemos problemas de talento, pero en Chile tú tienes una máquina que está generando talento y no has tenido una subida de escasez de que un ingeniero pasó de valer $3,000 a $10,000 en un mes. Por lo tanto, escasez relativa de talento no hay tanta, pero sí hay escasez relativa de cómputo. El cómputo en la nube es relativamente más caro que en el resto de la región por un tema de distancia. No tenemos centros de supercómputo fuera de las universidades o dentro de las empresas o dentro del Estado que te permitan ya sea entrenar o soportar inferencia de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, creo que hacerse la pregunta de dónde está el desafío en función de esos factores habilitantes y con esas respuestas establecer una hoja de ruta, siempre respondiendo punto cero, qué es lo que quiero hacer con inteligencia artificial, cuál es el dolor que quiero resolver y en función de ese dolor construir la hoja de ruta. Excelente, yo creo que esa es una perspectiva y un marco de referencia que a toda la audiencia le puede servir de forma extraordinaria. Muchas gracias. Y entonces tal vez preguntarte, ahora pasemos a un contexto global. La carrera por la IA o por la AGI, inteligencia artificial general, está a máxima velocidad. Y los dos grandes competidores a nivel mundial son, por supuesto, Estados Unidos y también China, con aproximaciones diferentes,
pero con capacidades en muchos casos similares. En algunos temas, algunos los chinos son más fuertes, en otros Estados Unidos lleva la delantera. Desde tu perspectiva de analista, desde el centro de investigación, ¿cómo ven esa carrera? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué perspectivas le podrías dar a nuestra audiencia para tener una visión un poquito más amplia de qué está sucediendo en esa carrera por ganar la IA más inteligente a nivel mundial? A ver, lo primero es que yo creo que China generó un momentum Sputnik, como se dice, que en el fondo el contendor se asustó cuando vio lo que estaban haciendo con DeepSeek, pero siguen estando muy atrasados en relación a lo que es el Deep Tech en Estados Unidos. O sea, DeepSeek es un buen modelo y tienes distintos buenos modelos, pero tú ves las cifras de inversión, de datos, de concentración de talento, y es un retador interesante, pero hoy día la carrera real está entre los Big Techs de Estados Unidos, creo yo. Sí. Y ahí hay una disputa que es, por ejemplo, estos sueldos de $100 millones o bonos de $100 millones a un ingeniero de 23 años de una empresa responde justamente a que la única forma que tú tienes de pegarte un salto es a partir de la creatividad humana. Eso es lo que hoy día estás viendo, porque tiene que ser una genialidad lo que te permita acceder o pegarte un frog leap, como le dicen, como este salto de rana. Pero creo que lo que está haciendo China, y es lo que evidencian los datos también, tiene más que ver con el application layer. Es decir, China hoy día lidera significativamente la cantidad de patentes, tanto garantizadas como presentadas, basadas en inteligencia artificial en el mundo, pero por mucho. Más del 70% son de China. Hizo un liderazgo que Estados Unidos tuvo hasta más o menos el 2018. Hoy día Estados Unidos, por otro lado, lidera de forma muy significativa en la generación de modelos fundacionales y de modelos notables. Lo viene haciendo hace mucho rato. El año pasado, si no me equivoco, fueron 40 modelos notables frente a 8 que tú obtuviste en China y 3 que tuviste en Europa, que es otro actor que de alguna forma está también presente tratando de participar en la conversación más desde el punto de vista de la gobernanza. Ha habido un trabajo como de awareness, de sensibilización del marco europeo para la regulación de la inteligencia artificial, que es bien curioso, porque como que tratan de imponérselo al resto, o no de imponerlo, pero sí de señalar que es la mejor alternativa, pero al mismo tiempo ellos están retrocediendo en lo que formularon porque se dan cuenta de que pierden competitividad. Y yo creo que hoy día en la carrera del AGI Europa no tiene un espacio, no está siendo partícipe. No, seguro. Y creo yo que se va a jugar mucho en, al menos en la parte de también qué entendemos por AGI, porque es una pregunta bien, no sé, por ejemplo, hoy día está este ARC Price, que es este benchmark que definieron los franceses, que claro, es bien curioso cómo las máquinas se siguen distinguiendo de las personas. Salía, no sé si viste, salió un paper que buscaba las probabilidades de que un modelo sencillo, o sea, con un prompt sencillo resolviera captchas. Hoy día el 70% de los captchas son resueltos por modelos de lenguaje de forma sencilla. Entonces está llegando a un punto donde se va a hacer totalmente indistinguible, y si eso es AGI o no es una gran pregunta que yo no sé. Pero en resumen, yo creo que Estados Unidos va a llegar primero porque tiene mucho más recursos y tiene una concentración de talento que sigue siendo significativamente superior a la de los chinos. Y eso es un dato a la causa, porque hay más plata nomás, no es mucho claro, más que eso. Sí, y hay una cantidad de plata. Mira, y hablando de eso de infraestructura, de distribuir la IA a través del tiempo, digamos, a través de diferentes lugares, de datos propietarios, uno de los elementos que acaba de salir recientemente, el CEO de Telegram anunció de que estaban creando una red basada en blockchain para entrenar la IA, y que eso iba a dar la posibilidad de compartir modelos o pedazos de modelos, unificar más modelos o micromodelos y tener mucha seguridad, obviamente, a través de blockchain. No sé si has visto un poco al respecto. La verdad,
lo que he visto en relación como a blockchain tiene que ver con lo que hablábamos antes del CAPTCHA, que es cómo tú puedes certificar la genuinidad, la verdad de ciertos elementos que tienen mayor importancia en un contexto donde, claro, puedes violar ciertas medidas de seguridad que eran estándares, y por otro lado es muy difícil garantizar que algo que tú estás viendo no fue generado con inteligencia artificial. Y creo que ahí es donde hay una tremenda oportunidad como para las cadenas de bloques de poder generar un valor un poquito más concreto y tangible en lo que se ha llevado la inteligencia artificial, que en el fondo se ha comido toda la conversación en torno a tecnologías emergentes y disruptivas, porque de alguna forma demostró una generación de valor muchísimo más rápida y muchísimo más, creo yo, atractiva e entendible. Creo que al final lo que logró la inteligencia artificial generativa es que hizo que cualquier persona pudiese interactuar con ella, que es algo, yo no podría interactuar con blockchain, no me costaría más, pero bueno, tú puedes hacerlo con lenguaje natural y ese cambio es súper significativo. Sí, muy bien. Y bueno, esta charla ha estado fantástica, pero para ir cerrando, ¿cuáles son las áreas de enfoque o que más te entusiasman o a las que ustedes le están apostando más desde Senia en el corto plazo? No hablemos de largo plazo, porque en este mundo ya con la velocidad no sabemos qué va a cambiar y tenemos que estar listos para tomar acciones. Pero ¿qué serían los elementos que tú considerarías que son como, bueno, a esto vamos porque vemos que por ahí va, y es las áreas de enfoque desde la organización que son prioritarias? A ver, a nivel de organización, el enfoque donde estamos nosotros hoy día tiene que ver, por un lado, con la adaptación de la tecnología y las herramientas y su impacto en América Latina y el Caribe. Y eso pasa por formación con perspectiva de América Latina y el Caribe, no tropicalizando cursos como hacen otros, sino que desarrollando nuestros propios contenidos que le hagan sentido a nuestra cultura. Y eso es algo que hemos hecho con harto éxito. Lo segundo, en la disponibilización de estas herramientas abiertas, datos y el modelo que vamos a publicar, y en el futuro ojalá desarrollar alguna especie de centro de cómputo que permita acceder a estas capacidades. Y lo tercero, en lo que nosotros estamos poniendo el foco, es en temas de AI Safety, que al final es una discusión que hoy día está liderada por el norte global legítimamente porque tienen mayor conocimiento, pero al igual que en temas regulatorios que hablamos antes, como de la Unión Europea y Estados Unidos, la visión no se hace cargo de la coyuntura local de América Latina y el Caribe, y son contextos totalmente distintos. Entonces estamos tratando de crear un equipo más robusto que pueda participar de esa discusión. Pero independiente de eso, donde yo veo las oportunidades y no le estamos poniendo tanto empeño por la naturaleza del centro, yo te diría que lo principal está en temas de salud. Hay desafíos muy grandes que con un conjunto de datos no tan relevante tú puedes crear soluciones que le hagan mucho sentido a un contexto particular, y eso es súper relevante de entender, particularmente en salud, al ser un tema tan específico y tan crítico. Es súper importante los datos con los que uno trabaja y hacen una diferencia significativa en temas de diagnóstico. Entonces, un modelo entrenado para detectar glaucoma o algo en la retina en Colombia no va a ser tan efectivo en Guatemala ni en Estados Unidos, y no es un modelo difícil de entrenar. Entonces, ese desarrollo de soluciones a partir de datos locales en temas de salud es algo súper importante. Y lo segundo, que no es tan como particular específico de cada uno de los países, es cómo nosotros podemos acelerar procesos de gestión pública usando inteligencia artificial. Acceso a permisos, obtención de patentes y un montón de cosas que al menos en Chile son muy críticas, y es lo que está frenando la inversión, y probablemente podría ser algo replicable en varios lugares de la región. Excelente, pues todos los insights que nos has dado son fantásticos, y estoy seguro que nuestra audiencia va a estar muy contenta de haber recibido toda esta información. Entonces, de nuevo, Rodrigo, te agradecemos muchísimo estar aquí de nuevo en Guatemala, y seguimos todos en esta carrera para aportar y crear e innovar con la inteligencia artificial. Hasta pronto.